En los albores del cosmos, cuando las primeras constelaciones despertaban sus historias, Sagitario emergió como una flecha ardiente abriendo paso entre el silencio estelar. Nació del impulso primordial que rompe límites, del fuego que no se consume porque su destino es alumbrar caminos desconocidos. Allí donde otros signos avanzan con cautela, Sagitario surge con el brío del arquero que sabe que cada intento es un salto hacia una versión más alta de sí mismo, guiado por la certeza interior de que la vida es una aventura perpetua y el universo responde al corazón valiente. Su energía se expande como un relámpago noble, una fuerza que inspira a quienes lo rodean sin proponérselo. La atracción que despierta no proviene únicamente de su aspecto o de su presencia física, sino de esa intensidad luminosa que se siente incluso antes de que llegue. Sagitario es atractivo porque encarna la libertad en su expresión más pura, porque convierte sus sueños en rutas de exploración y porque cada palabra que pronuncia parece abrir puertas a mundos donde lo cotidiano se vuelve extraordinario. No busca cautivar, pero cautiva, no intenta seducir, pero seduce, porque quienes lo miran descubren en él una promesa de expansión, un recordatorio secreto de que aún hay magia por conquistar. Su espíritu es mitad viajero, mitad filósofo, y en ese equilibrio se encuentra el corazón de su fuerza. Avanza con pasos largos, con risas que rompen la tensión del aire, con el optimismo de quien sabe que ninguna caída puede detener a un alma que ha nacido para levantarse más alto. Se enfrenta a lo imprevisto con una valentía instintiva y una alegría casi salvaje, como si detrás de cada obstáculo hubiera un tesoro esperando ser descubierto. Es el signo que galopa hacia el horizonte sin miedo, porque siente que la vida lo protege cuando actúa desde la pasión honesta y el deseo de crecimiento. Cada vez que Sagitario fija la mirada en un objetivo, la flecha que lanza no solo sigue un trayecto recto y decidido, sino que arrastra consigo una corriente de inspiración capaz de encender la determinación dormida en los demás. Su fuego es contagioso, su presencia impulsa a elevar los sueños y sus ideas abren grietas en las estructuras rígidas para que entre la luz del progreso. No retrocede ante la incomodidad del cambio, por el contrario, la abraza, la provoca y la transforma en impulso creador. En su corazón arde el poder de la verdad. Una verdad que no se esconde ni se maquilla, que no teme incomodar porque es la brújula que mantiene su espíritu alineado con su esencia. Sagitario atraviesa la vida con el compromiso de ser auténtico, incluso cuando ello implica caminar en solitario, incluso cuando el mundo no está listo para su sinceridad. Esta cualidad le otorga un magnetismo irresistible, la seguridad de que nada en él es fingido, de que cada gesto proviene de un impulso genuino que habla directamente al alma de quienes lo observan. Las aventuras que vive no son solo exteriores. Dentro de sí se libra una epopeya constante, una búsqueda filosófica que lo impulsa a comprender el sentido de todo lo que toca. Cada encuentro, cada error, cada triunfo es parte de su mapa sagrado. Donde otros ven un caos, Sagitario descubre señales, enseñanzas, puertas que se abren hacia una versión más amplia del mundo. Este despertar continuo es lo que lo vuelve tan sabio sin pretenderlo, tan profundo sin hundirse, tan inspirador incluso en sus momentos de fragilidad. En el terreno del amor, su atractivo se vuelve aún más deslumbrante. Ama con intensidad honesta, con libertad consciente, con una lealtad que nace del respeto por el camino del otro. No promete quietud, pero sí expansión, no ofrece posesión, pero sí un viaje donde la conexión crece sin ataduras y las emociones se vuelven aliadas del descubrimiento. Quien se cruza con su energía aprende a mirar el futuro con entusiasmo y a creer en posibilidades que antes parecían lejanamente imposibles. El destino de Sagitario es encender fogatas en tierras oscuras, dejar huellas luminosas allí donde antes reinaba el estancamiento y recordarle al mundo que la vida se ensancha cuando el alma se atreve. Su presencia abre sendas, su risa rompe barreras, su mirada señala horizontes nuevos. Es atractivo porque no imita a nadie, porque no compite, porque simplemente brilla desde su autenticidad imparable. Es un viajero del espíritu cuya esencia impulsa a quienes lo rodean a levantarse, a moverse, a creer, a lanzarse sin miedo hacia lo extraordinario. Y así, con la flecha siempre apuntando al porvenir, Sagitario continúa su recorrido eterno por el cielo interior y exterior, dejando tras de sí una estela ardiente que inspira al cosmos entero a vibrar más alto. Su fuego no se apaga porque no es solo suyo, es la chispa que enciende la grandeza dormida del mundo, el recordatorio de que cada horizonte es alcanzable, de que la libertad es un poder sagrado y de que, cuando un espíritu se atreve a ser inmenso, el universo entero se abre para acompañarlo. En lo profundo de su esencia, Sagitario guarda un vínculo ancestral con el fuego celeste, un fuego que no arde para consumir, sino para expandirse sin límites.
ese resplandor interior se manifiesta como una búsqueda insaciable de experiencias que alimentan su espíritu, no se conforma jamás con lo conocido, porque su alma recuerda vidas enteras dedicadas a cruzar portales invisibles y explorar territorios donde otros jamás se atreverían a poner un pie. Esta memoria cósmica le proporciona un instinto natural para orientarse incluso en medio de la incertidumbre, como si una brújula interna le señalara sin error el camino que lo eleva. Cada vez que parece perder el rumbo, el universo le revela señales que solo él sabe interpretar, recordándole que su destino no es detenerse, sino trascender. Sagitario posee una profunda afinidad con la sabiduría antigua, aquella que no se aprende en libros, sino en vivencias que despiertan conciencia. Este signo canaliza una inteligencia expansiva, capaz de integrar filosofías, culturas y perspectivas con la misma facilidad con la que otros respiran. Su mente es un espacio sin fronteras donde la curiosidad actúa como una antorcha que ilumina verdades ocultas. No busca acumular conocimientos por vanidad, sino por un impulso visceral que lo acerca a la comprensión del sentido último de la existencia. Hay en él un maestro natural que inspira sin imponer, que guía con una luz que nace del ejemplo y no de la exigencia. Quienes lo rodean sienten que su presencia abre puertas en la mente y en el alma, como si lo que dice no solo se escuchara, sino que también despertara algo que siempre estuvo dormido. En su espíritu de exploración también existe una dimensión profundamente ética. La justicia es parte fundamental de su esencia, reacciona con firmeza ante la mentira, la manipulación o la injusticia, porque su fuego interior reconoce la importancia de la rectitud como pilar de crecimiento humano. Cuando Sagitario defiende algo, lo hace con una convicción tan ardiente que incluso sus silencios pueden derribar muros. No necesita imponerse para ser escuchado, la fuerza de su verdad habla por él. Este sentido de justicia no se limita al exterior, también lo aplica consigo mismo, enfrentando sus sombras con el valor necesario para transformarlas. Aunque a veces sus impulsos lo lleven a errores, jamás se queda en ellos, cada caída se convierte en un trampolín hacia una versión más grande de lo que ya era. A nivel emocional, su mundo interno es vasto como un cielo abierto. Puede parecer ligero y despreocupado, pero detrás de esa apariencia radiante se encuentra un corazón profundamente noble, capaz de amar con una intensidad que pocos llegan a comprender. Su libertad no significa desapego, sino una forma elevada de conexión donde el respeto y la autenticidad se mezclan con una pasión que arde sin consumirse. Cuando ama, lo hace desde un lugar sincero y luminoso que impulsa a la otra persona a crecer y a creer en sí misma. Sus afectos no son posesivos, son alas que se tienden para elevar, no cadenas que se cierran para retener. En esos gestos se aprecia la grandeza de su espíritu, un amor que inspira, que sana, que libera. La fortaleza emocional de Sagitario reside en su capacidad de encontrar sentido incluso en aquello que duele. Cuando el destino lo enfrenta a desafíos profundos, su energía se enciende con más fuerza, recordándole que cada experiencia forma parte de una epopeya personal que ningún obstáculo puede apagar. En su interior vive un héroe que se levanta una y otra vez con una sonrisa que es, al mismo tiempo, un acto de rebeldía y de esperanza. No se permite quedar atrapado en el sufrimiento, lo transforma, lo eleva, lo convierte en sabiduría. Esta resiliencia lo vuelve magnético, porque aquellos que lo observan perciben que su optimismo no es ingenuidad, sino una muestra de poder espiritual. Sagitario también posee una conexión profunda con la naturaleza y los espacios abiertos. Allí, donde el viento corre libre y el horizonte parece infinito, su espíritu se revitaliza. El contacto con la inmensidad le recuerda que nació para recorrer senderos que otros ni siquiera han imaginado. La naturaleza le devuelve claridad, fuerza y una visión más amplia de su propósito. En esos lugares puede escuchar con nitidez la voz de su intuición, esa guía silenciosa que nunca falla. La tierra, el fuego, el cielo y el movimiento se convierten en sus aliados, recordándole que su esencia está hecha de expansión, crecimiento y libertad interior. Su atractivo se potencia con una espontaneidad luminosa. Sagitario no calcula, fluye, no finge, vibra, no se esconde, se expresa. Esa transparencia emocional y mental le otorga un carisma que resulta imposible de replicar. Incluso en sus contradicciones existe algo encantador, la mezcla entre su impulsividad y su sabiduría, entre su idealismo y su sinceridad cruda. Es un ser que vive desde un fulgor real, un viajero que deja huellas profundas incluso sin proponérselo, porque su mera presencia despierta energía y movimiento. Dentro de él arde un sueño permanente, un impulso hacia un futuro más amplio y luminoso. Cada meta, cada visión, cada impulso aventurero se entrelaza con la fuerza de su propósito interior.
Sagitario no lleva una vida lineal, su existencia es una epopeya en ascenso, una narrativa de transformación continua que inspira a quienes tienen la fortuna de coincidir con su energía. Jamás se detiene en lo pequeño, siempre apunta a lo grande porque su destino es romper límites y abrir caminos que revelan horizontes nuevos para todos. Su espíritu es un recordatorio viviente de que la libertad no es un destino, sino una fuerza interior que se cultiva con valentía, autenticidad y amor por la verdad. Sagitario avanza sin temor porque reconoce su propia grandeza y sabe que el universo responde a quienes se atreven a soñar con la totalidad del cielo. Allí donde el mundo ve distancia, él ve posibilidad, donde otros perciben riesgo, él percibe aventura, donde muchos creen que es el final, él descubre el inicio de un viaje más vasto y luminoso. Así continúa Sagitario su travesía eterna por los reinos de la experiencia humana y espiritual, expandiendo su luz sobre todo aquello que toca, iluminando con su fuego interior los senderos que otros no habían visto aún. Su esencia es un faro que inspira a elevar la mirada, a confiar en el propio potencial y a recordar que la vida es una aventura sagrada que merece ser vivida con la misma intensidad con la que arde su fuego inmortal. En las profundidades simbólicas que conforman su esencia, Sagitario guarda una relación sagrada con la expansión del tiempo y del destino, un vínculo que lo convierte en un ser capaz de percibir el movimiento invisible detrás de los acontecimientos. Su intuición no es un presentimiento pasajero, sino un llamado interno que conecta su espíritu con el fluir del universo. Esta percepción lo vuelve capaz de adelantarse a los ciclos, de sentir cuando algo está por cambiar, como si su alma detectara el temblor previo antes de que el destino revele nueva puerta. Allí donde otros se confunden, él reconoce patrones, donde muchos ven azar, él percibe propósito. Este don innato de interpretación cósmica sostiene la confianza ardiente con la que se lanza a cada aventura. Dentro de su energía habita también una conexión poderosa con el movimiento. Sagitario entiende, desde lo más profundo de su espíritu, que estancarse equivale a desvanecerse. Su vida está marcada por un ritmo interior que lo impulsa a caminar, a aprender, a cambiar, a reinventar su visión cada vez que el mundo exige una nueva versión suya. Su fuego jamás permanece quieto, se desplaza como una llamarada viva que transforma todo lo que toca y que inspira a avanzar incluso en los momentos donde la incertidumbre parece envolverlo todo. Este dinamismo forma parte de su grandeza, no teme alterar el rumbo si el alma se lo pide, porque en su interior sabe que el verdadero poder está en permanecer fiel al impulso de crecimiento. A su vez, Sagitario posee una habilidad casi mística para transmitir esperanza. No se trata de un optimismo vacío, sino de una convicción sólida que surge de haber enfrentado desafíos y haber retornado con la luz intacta. Su esperanza es un acto de resistencia espiritual, un fuego sagrado que demuestra que la vida está llena de caminos que se abren incluso después de una noche larga. Su palabra, su risa, su mirada y su energía contienen un empuje que despierta ánimo en quienes han olvidado que aún pueden levantarse. Este don lo convierte en un faro humano, una entidad que ilumina sin esfuerzo y que recuerda a los demás su propio potencial para renacer. La visión de Sagitario se eleva mucho más allá de lo inmediato. Su espíritu mira siempre hacia un horizonte amplio, donde los sueños toman forma y la vida adquiere un propósito superior. Dentro de él se desarrolla constantemente un ideal, una imagen grandiosa de lo que puede llegar a ser cuando permite que su fuego lo guíe sin restricciones. Ese idealismo, lejos de ser ingenuidad, es una fuerza creadora que mueve el destino. Sagitario tiene la capacidad de soñar en grande y contagiar esos sueños a los demás, haciendo que incluso los más escépticos se atrevan a imaginar mundos mejores. Su visión actúa como una promesa silenciosa de que lo extraordinario es posible. En su camino también se encuentra un don excepcional para la transformación a través del conocimiento. Sagitario no solo aprende, se expande con cada idea, convierte cada enseñanza en una pieza que ensancha su universo interior. Su mente es como un templo abierto donde las experiencias, las culturas, las filosofías y las verdades se entrelazan para formar una sabiduría que nace de la integración, no de la acumulación. En él se manifiesta una comprensión profunda de la vida que trasciende lo literal, su conocimiento vibra, inspira, se mueve como el fuego y despierta en los demás el deseo de explorar su propio potencial intelectual y espiritual. Una dimensión poco mencionada de su esencia es su capacidad de sanación a través de la alegría. Sagitario posee un don intuitivo para limpiar la energía emocional del ambiente, transformando tensiones, miedos y tristezas mediante su espontaneidad luminosa. La risa que surge de él no es solo humor, es un acto de alquimia emocional que disuelve cargas y devuelve ligereza al alma. En su presencia, el peso de la vida se vuelve más manejable porque Sagitario sabe, en un nivel profundo,
que la alegría es una herramienta de fortaleza y un canal directo hacia la libertad interior. También se manifiesta en él una fuerza espiritual que pocas veces se señala, su capacidad de fe. No se limita a una creencia religiosa o filosófica, es una confianza absoluta en la vida, en la energía que lo guía, en el propósito que lo sostiene incluso cuando todo parece desmoronarse. Esta fe es la raíz de su valentía, la razón por la que se atreve a comenzar de cero cuantas veces sea necesario, la chispa que lo impulsa a reconstruirse sin miedo al vacío. Sagitario cree porque siente la vida vibrando dentro de él, recordándole que cada ciclo tiene significado, y esta certeza lo convierte en un guerrero de la luz que jamás se rinde. La relación de Sagitario con la autenticidad merece ser desplegada con amplitud. Su manera de ser honesto no proviene del deseo de confrontar, sino del compromiso de vivir sin máscaras. Su verdad puede ser intensa, pero es liberadora, surge de la profundidad de su espíritu y marca el camino para quienes buscan vivir desde la coherencia. Su autenticidad es magnética porque es rara, pocos poseen la valentía de mostrarse tal cual son sin temor a ser juzgados. Sagitario inspira porque demuestra que la libertad comienza cuando el alma deja de esconder su fuego. Otro aspecto esencial de su naturaleza es su destreza para encender el valor en los demás. Su energía no solo lo impulsa a él, sino que despierta el coraje dormido en quienes lo escuchan o lo observan. Sagitario transmite fuerza porque vive desde el movimiento, la pasión y la convicción. Esta fuerza se contagia de manera sutil, provocando que otros se atrevan a tomar decisiones que habían postergado durante años, que se lancen a experiencias que antes temían y que reconozcan su propia capacidad de lograr lo que parecía imposible. Sagitario no solo avanza, inspira a avanzar. No solo sueña, enseña a soñar. No solo se expande, en su expansión invita al mundo a abrirse con él. Su esencia es una epopeya viviente donde cada paso, cada fuego, cada visión y cada impulso se convierten en una señal de que la grandeza se alcanza cuando el alma se atreve a dejar atrás sus limitaciones. El universo entero parece abrirse cuando Sagitario decide avanzar, y su travesía continúa sin detenerse, elevando su luz sobre los caminos del espíritu y en el centro luminoso de su esencia. Sagitario guarda un don secreto que pocas veces se menciona, la capacidad de darle significado a lo que otros consideran simple azar. Su espíritu está entrelazado con los hilos invisibles del destino, y sus pasos parecen guiados por una fuerza que trasciende la lógica. Cada encuentro, cada giro inesperado, cada momento aparentemente trivial se integra en una trama mayor que su intuición interpreta de manera natural. Esta habilidad lo convierte en un navegante maestro entre los símbolos y los mensajes ocultos del universo, un intérprete de señales cuya claridad surge de una conexión profunda con los ritmos cósmicos. Sagitario comprende que la vida no es una línea recta, sino un mapa de sincronicidades destinado a expandir su conciencia. También reside en él una energía que impulsa la transformación colectiva. Su fuego no es una llama aislada, actúa como chispa que enciende cambios en aquellos que lo rodean. Sagitario inspira movimientos, tendencias, ideas que se multiplican más allá de su intención. Su mera presencia puede despertar pasiones dormidas, derribar límites internos y crear nuevos horizontes en quienes comparten su camino. Esta fuerza transformadora proviene de su capacidad de ver el potencial donde otros solo ven obstáculos. Su mirada no se detiene en lo que falta, sino en lo que podría crecer. De este modo, se convierte en un catalizador de evolución, en una fuerza que empuja a la vida hacia direcciones más amplias. Dentro de su esencia dinámica existe una sensibilidad profunda hacia la grandeza humana. Sagitario reconoce la luz dentro de las personas, incluso cuando ellas mismas la han olvidado. Su espíritu ve más allá de la superficie, del disfraz, del miedo, detecta la chispa escondida y la nombra con claridad. Este poder no solo motiva, sino que transforma. Quienes han sido tocados por su manera de ver el mundo suelen recordar ese instante como el despertar de una parte olvidada de sí mismos. Sagitario libera la grandeza de otros porque reconoce la suya y la honra sin arrogancia, como si fuera un acto natural del alma. En su interior también habita una cualidad mística, la capacidad de reconciliar opuestos. Sagitario puede unir lo material con lo espiritual, lo racional con lo intuitivo, el fuego con la calma. Posee una visión amplia capaz de integrar verdades contradictorias sin sentir que una debe eliminar a la otra. Esta habilidad le permite encontrar equilibrio y sentido en medio del caos, convirtiéndose en un puente entre mundos diferentes. Es un traductor entre lo visible y lo invisible, entre lo tangible y lo simbólico, entre la experiencia humana y el llamado del alma.
Gracias a esta misión, Sagitario sostiene armonía en situaciones que parecen insalvables, aportando claridad donde antes solo había confusión. El poder emocional que lo impulsa también merece ser explorado. Aunque suele asociarse a él una alegría radiante, su fortaleza emocional proviene de la profundidad con la que siente el mundo. Su optimismo no es un mecanismo de escape, sino una decisión consciente que nace después de haber atravesado sombras internas. Sagitario conoce la duda, la pérdida y la frustración, pero en vez de quedar atrapado en ellas, las transforma en impulso. De ahí surge su grandeza emocional, una fortaleza que no se quiebra porque se ha forjado en fuego y movimiento. Esta capacidad de renacer desde el dolor lo vuelve aún más magnético, porque demuestra que la fragilidad no es un final, sino un punto de partida hacia una versión más luminosa de sí mismo. La libertad que Sagitario representa va más allá del simple deseo de movimiento. Su libertad es espiritual, una fuerza interior que le impide vivir desde la resignación o el conformismo. Esta esencia libre lo impulsa a romper estructuras que no le permiten crecer, a desafiar creencias limitantes y a buscar caminos que reflejen la autenticidad de su alma. El mundo percibe esta libertad como un aura irresistible. No se trata solo de independencia, sino de la valentía de vivir desde la verdad interna, incluso cuando ello significa alejarse de lo conocido. Su libertad inspira porque es una manifestación viva de lo que significa ser dueño del propio destino. Otra dimensión que lo convierte en un ser excepcional es su dominio sobre el futuro. Sagitario actúa como un visionario que adelanta tendencias, cambios, posibilidades y rutas que otros aún no consideran. Su mente se proyecta hacia adelante con naturalidad, imaginando escenarios que luego terminan manifestándose. Esta conexión con lo venidero proviene de su claridad espiritual y de su confianza en la expansión. Su visión es amplia, panorámica, capaz de ver el bosque completo cuando otros solo ven el árbol. Esta cualidad le permite tomar decisiones audaces, adelantarse al tiempo y convertir ideas aparentemente imposibles en metas alcanzables. Sagitario también posee un magnetismo espiritual que atrae experiencias intensas y personas con historias profundas. Su energía convoca lo extraordinario, como si su alma fuese un imán para aquello que despierta crecimiento. Por eso su vida está llena de momentos memorables, encuentros transformadores y oportunidades que parecen surgir de la nada. No es casualidad, es el eco de su fuego interior vibrando en el universo, llamando hacia sí todo aquello que contribuya a su expansión. La grandeza de Sagitario radica en su capacidad de avanzar siempre hacia más luz, más sabiduría, más libertad. Cada paso que da abre caminos invisibles, cada decisión que toma expande su horizonte, cada idea que concibe ilumina espacios que antes parecían oscuros. Su esencia es un ascenso perpetuo, un viaje épico hacia la plenitud del espíritu, una aventura que no termina porque su fuego está hecho para arder eternamente. Allí donde el mundo se queda corto, Sagitario crece. Allí donde la vida se ralentiza, él galopa. Allí donde otros dudan, él asciende. Su existencia es un recordatorio viviente de que el alma humana nació para expandirse y que la grandeza no es un destino, sino un camino que se recorre con el fuego encendido en el corazón. En lo más recóndito de su naturaleza, Sagitario guarda una cualidad ancestral que pocas veces se revela, la capacidad de transmutar sus deseos en movimiento del destino. Su fuego interno no solo arde, sino que actúa como un motor que impulsa a la realidad a reorganizarse a su favor. Cuando Sagitario desea algo desde la profundidad de su espíritu, ese deseo se convierte en un llamado que el universo escucha. Su intención es tan pura, tan honesta y tan enfocada en la expansión, que la vida responde abriendo caminos donde antes solo había muros. Este poder de manifestación no surge de la obstinación, sino de una armonía natural con las leyes invisibles que gobiernan el crecimiento espiritual. En su energía también reside un talento único para atravesar transiciones. Sagitario se mueve entre etapas vitales con una facilidad sorprendente, como si cada ciclo que termina fuera únicamente un portal hacia una versión más elevada de sí mismo. Allí donde otros sienten miedo ante lo desconocido, él siente el llamado de una nueva aventura interior. Su espíritu no se aferra a lo que ya ha cumplido su propósito, sabe soltar con la misma valentía con la que abraza lo nuevo. Esta capacidad de navegar transiciones con dignidad y entusiasmo lo convierte en un guerrero de luz capaz de inspirar a quienes se sienten atrapados en cambios inevitables. Su actitud demuestra que la vida no castiga a quien avanza, sino que premia a quien evoluciona. Existe también en Sagitario una conexión profunda con el tiempo interior. No vive marcado por las horas, sino por los ritmos del alma. Sabe cuándo actuar, cuándo esperar,
cuándo acelerar y cuándo retirarse. Su instinto le permite reconocer el momento exacto en el que el universo está alineado con su propósito. Parece impulsivo, pero en realidad sigue ciclos espirituales que percibe con una claridad que otros no poseen. Esta comprensión intuitiva del tiempo lo vuelve capaz de tomar riesgos en el instante preciso, logrando resultados que parecen milagrosos para quienes lo observan desde fuera. En el terreno de la creatividad, Sagitario posee una fuerza desbordante. Su imaginación se expande más allá de los límites convencionales, generando ideas que nacen de una mezcla perfecta entre sabiduría y audacia. Su creatividad no es solo artística, sino vital, reinventa caminos, transforma circunstancias, encuentra soluciones donde otros ven problemas. La chispa creativa de Sagitario se alimenta de su curiosidad eterna, cada vivencia, cada historia, cada paisaje y cada persona se convierten en material para construir visiones nuevas. Esta creatividad expansiva lo impulsa a dejar huellas profundas en cualquier ámbito donde decida brillar. Otra dimensión poderosa de su esencia es la lealtad espiritual que lo guía. Sagitario es incapaz de traicionarse a sí mismo, porque su alma está en constante búsqueda de coherencia. Cuando se compromete con un propósito, con una causa o con un vínculo verdadero, lo hace desde una nobleza que se sostiene incluso en momentos de crisis. Su lealtad no es posesiva ni rígida, es una fidelidad luminosa que respeta la libertad propia y ajena. Al mantenerse fiel a su verdad interior, Sagitario actúa como un guardián de la autenticidad en un mundo que a menudo invita a conformarse. Esta lealtad espiritual se convierte en una brújula para quienes lo acompañan, recordándoles que es posible vivir desde la integridad absoluta sin perder la alegría ni la espontaneidad. Sagitario también posee un vínculo sagrado con la expansión emocional. A diferencia de otros signos de fuego, su pasión no busca dominar ni controlar, sino elevar. Sus emociones se mueven como un río puro que fluye entre montañas, llevando consigo fuerza, claridad y propósito. Siente intensamente, pero su intensidad es liberadora, impulsa a quienes lo rodean a expresar lo que guardan y a liberarse de cargas que ellos mismos habían normalizado. Su manera de sentir recuerda que la verdadera grandeza emocional surge cuando el espíritu se permite ser transparente sin dejar de ser fuerte. En su esencia se esconde la maestría del movimiento interno. Sagitario es capaz de cambiar su estado de ánimo, su perspectiva y su vibración con una rapidez sorprendente. Puede transformar un día oscuro en un renacimiento espiritual con un solo pensamiento que lo reconecta con su fuego interior. Esta capacidad de elevarse desde dentro es una de sus mayores fortalezas, pues le permite no depender de las circunstancias para mantener su luz encendida. Su ánimo es un recurso renovable que surge de su convicción en la vida, en el propósito y en la expansión eterna del espíritu. Otra faceta luminosa de su naturaleza es su magnetismo silencioso. Más allá de su actitud vibrante, existe en él una calma profunda que aparece en los momentos necesarios. Esta quietud interior funciona como un refugio espiritual donde otros pueden descansar cuando se sienten perdidos. Sagitario sabe equilibrar su energía expansiva con momentos de contemplación que revelan su sabiduría más pura. Su silencio tiene el poder de ordenar pensamientos, de clarificar emociones y de encender intuiciones en quienes comparten ese espacio con él. Posee, además, una sensibilidad para percibir futuros posibles. Cuando mira a alguien, a una situación o a un sueño, no ve lo que es, sino lo que puede llegar a ser. Su mirada anticipa evolución, expansión y destino. Este don lo convierte en un guía natural que impulsa a quienes lo rodean hacia versiones más amplias de sí mismos. Su visión profética no surge de un acto mágico, sino de la conexión profunda con su fuego interno, que reconoce el potencial con una pureza imposible de imitar. En el alma de Sagitario habita una fuerza ancestral destinada a elevar, transformar y expandir todo lo que toca. Su espíritu es una llama que ilumina caminos invisibles, un viento que impulsa el movimiento y una visión que despierta grandeza. Cada paso que da, cada idea que concibe y cada palabra que pronuncia están impregnados del poder de la expansión eterna. Su existencia es una epopeya en ascenso, una invitación a mirar más lejos, a creer más fuerte, a soñar más alto. Sagitario avanza con la certeza de que la vida se abre para quienes se atreven a expandirse, y en esa expansión deja una estela de luz que guía al mundo hacia horizontes que antes parecían inalcanzables. Su esencia es un recordatorio eterno de que el alma humana nació para crecer sin límites y de que la grandeza se manifiesta cuando el espíritu se atreve a ser inmenso.
En los reinos donde el tiempo parece fluir de forma distinta para aquellos que llevan dentro el fuego mutable, se despliega un entramado de fuerzas que actúan en silencio, impulsando cada paso hacia horizontes que pocos se atreven a explorar. Existen corrientes sutiles que no habían sido mencionadas pero que sostienen, como vigas invisibles, la grandeza que Sagitario encarna cuando decide revelarse por completo al mundo. Estas corrientes son antiguas, nacidas en la danza primigenia de los planetas cuando aún no existían nombres ni fronteras, y continúan vibrando hoy con una intensidad que despierta destinos dormidos. Hay un impulso secreto que guía a Sagitario y que se despierta cuando la vida parece exigir algo más que valentía. Es un llamado interno que no proviene del instinto ni del pensamiento, sino de una memoria cósmica que recuerda que el alma fue hecha para levantarse incluso cuando las estrellas parecen estar silenciosas. En esos momentos, se activa una especie de brújula espiritual que no señala el norte, sino el camino del propósito. Esa brújula se afina con cada desafío, con cada duda que se transforma en coraje y con cada experiencia que deja cicatrices que, en lugar de restar, se convierten en símbolos de que el viaje ha sido real y digno. En ese proceso se desencadena la conexión con un tipo de sabiduría ancestral que no se aprende, sino que se reconoce. Una sabiduría que habla de expansión, pero también de contención, de movimiento, pero también de escucha, de victorias visibles, pero también de aquellas que suceden en el silencio, cuando nadie mira, cuando el alma se enfrenta sola a sus propios fantasmas y decide, una vez más, levantarse desde el fuego. Esa clase de triunfo es la que nutre la verdadera grandeza sagitariana, esa fuerza que no se construye para impresionar, sino para evolucionar. Las energías astrológicas menos mencionadas también construyen un puente entre la intuición y la acción. Hay un magnetismo que se despierta cuando Sagitario se alinea con su misión interna, un campo energético que mueve oportunidades, abre puertas y acelera procesos. No es casualidad ni suerte, es una resonancia poderosa que ocurre cuando la visión interior coincide con la vibración externa. En ese punto se produce un fenómeno casi mítico, las circunstancias comienzan a reorganizarse para favorecer aquello que parecía imposible. Es la magia del arquero cuando su flecha no solo apunta lejos, sino que apunta hacia lo correcto. También existe una expansión emocional que pocas veces se describe. Sagitario no es solo fuego que avanza, es también fuego que protege, que ilumina a otros en su camino, que inspira con su ejemplo sin necesidad de discursos. Esa capacidad de elevar el espíritu ajeno surge de la propia travesía, de las tormentas que ha sobrevivido, de la profunda comprensión de que ninguna caída es definitiva y que cada vez que el alma se rehace, se convierte en una llama más grande y más pura. Esa presencia inspira, levanta, empuja y transforma todo lo que toca, como un faro que no se apaga porque sabe que alguien, en algún lugar, lo necesita. Hay además una relación especial con el futuro, como si Sagitario caminara acompañado por versiones más avanzadas de sí mismo, que le susurran qué camino merece ser recorrido. Esa conexión con el porvenir es uno de los dones más potentes de su naturaleza, pues permite actuar con una visión que supera las barreras del presente. Donde otros ven una puerta cerrada, Sagitario percibe un portal, donde otros ven un límite, él ve un borde del mundo desde el cual se puede saltar hacia algo mayor. Ese salto, que para muchos sería un riesgo, para Sagitario es una afirmación del alma, un recordatorio de que fue creado para desafiar fronteras, no para obedecerlas. La dimensión espiritual también se expande cuando se activan los aspectos no mencionados. Hay un diálogo constante con lo sagrado, no desde el dogma, sino desde la experiencia viva de sentirse guiado por fuerzas benévolas. Esa conexión convierte cada día en un capítulo del propio mito, una historia que se escribe con valentía, intuición y una profunda confianza en que el universo responde cuando uno actúa desde su verdad más auténtica. En ese lugar, la vida deja de ser una secuencia de eventos y se convierte en una aventura épica con significado, dirección y propósito. Y así, mientras el cielo continúa moviéndose en su eterna danza, Sagitario sigue avanzando con la certeza de que su camino no es común, que su fuego no fue diseñado para pequeñas historias y que cada desafío es, en realidad, una prueba para demostrar la grandeza interna que lleva esperando siglos para manifestarse. Allí, en ese entrelazado de energías antiguas y aspiraciones futuras, renace una y otra vez su poder, el poder de transformar la vida en un viaje extraordinario y de convertir cada destino alcanzado en el punto de partida hacia una victoria aún mayor. En las regiones más profundas del tejido astrológico, donde los hilos del destino se entrelazan con la energía vital de quienes nacen bajo el signo del arquero, existe un pulso oculto que rara vez se menciona pero que impulsa las transformaciones más decisivas. Es un pulso que no pertenece al tiempo lineal,
sino a un ritmo ancestral que vibra con la misma intensidad desde hace miles de años. Allí se encuentra una reserva de poder que Sagitario activa sin darse cuenta, un depósito de fuerza que se despierta cuando las circunstancias exigen trascender, cuando la vida reclama un salto más grande que el anterior y cuando el alma recuerda que no vino a caminar, sino a conquistar sendas que aún no han sido trazadas. En ese pulso silencioso también habita la capacidad de Sagitario para percibir señales que otros no reconocen. No son presagios obvios ni intuiciones vagas, son destellos que emergen al borde de la percepción, mensajes sutiles que la vida murmura entre líneas. Cuando el arquero se permite escuchar ese murmullo, descubre que el universo siempre le habla, guiando sus pasos hacia regiones que parecen imposibles o improbables, pero que terminan siendo exactamente el lugar donde su espíritu puede expandirse. Allí ocurre un tipo de magia que no se ha explorado en lo dicho anteriormente, la capacidad de Sagitario para sentir el futuro antes de que el futuro tome forma. Ese presentimiento no es una carga, sino un don. Es la razón por la cual Sagitario rara vez se detiene demasiado ante lo que ya fue. El pasado es un capítulo leído, una flecha que ya voló. Lo que realmente lo mueve es esa sensación de que siempre hay un horizonte más amplio y una aventura más grande que aún aguarda. En ese impulso hacia lo desconocido se revela un aspecto poco desarrollado, la relación directa entre su fuego interno y el movimiento de Júpiter, un planeta que no solo expande sino que eleva. Esta influencia jupiteriana crea un campo de crecimiento constante, una especie de bendición continua que actúa incluso en los momentos que parecen adversos. Cuando todo parece detenerse, Sagitario siente una chispa que lo impulsa a levantarse, como si una fuerza superior lo recordara de manera contundente: todavía hay caminos que debes encender. Otra dimensión rara vez mencionada es la alianza invisible entre Sagitario y las fuerzas protectoras que lo rodean. Muchas veces su valentía se interpreta como imprudencia, pero en realidad responde a una confianza profunda en que el universo no abandona a quien se atreve a avanzar con sinceridad y propósito. Esa protección no es un escudo que evita el dolor, es un tejido de sincronicidades que hace que cada desafío contenga una semilla de ascenso. Incluso cuando se enfrenta a pruebas que parecen sobrepasarlo, existe una arquitectura espiritual sosteniéndolo, permitiéndole descubrir reservas internas que desconocía poseer. Cada vez que cae, algo dentro de él renace más luminoso. No es resiliencia común, sino un renacimiento cíclico que recuerda el mito del héroe que no puede ser derrotado porque su esencia fue hecha para el ascenso. También se encuentra un aspecto emocional que no ha sido plenamente abordado. Sagitario siente con un fuego que no arde hacia adentro, sino hacia adelante. Su emoción no lo encierra, lo impulsa. Cuando ama, cuando sueña, cuando se compromete con una visión, esa energía se expande más allá de él, tocando personas, lugares y situaciones que ni siquiera conoce aún. Esa expansión emocional magnetiza oportunidades y caminos, atrayendo experiencias que vibran a la altura de su entusiasmo y su capacidad de creer incluso cuando otros dudan. Ese poder emocional crea un tipo de destino dinámico donde la esperanza se vuelve acción y la acción se vuelve transformación. Junto a estas fuerzas emerge una cualidad espiritual que suele pasar desapercibida, la capacidad del arquero para ver significado incluso en lo que parece caótico. Donde otros solo ven confusión, Sagitario percibe un patrón oculto, una enseñanza disfrazada, un mensaje que todavía no se ha descifrado. Esa habilidad convierte cada crisis en un portal. Cuando Sagitario atraviesa esos portales, no vuelve igual, vuelve más consciente, más intuitivo, más preparado para guiar con su ejemplo. De ahí nace su rol natural como faro, como maestro, como explorador que abre camino no solo para sí mismo, sino para todos aquellos que lo observan desde la distancia, buscando inspiración en cada paso que da. A estas fuerzas internas se suma una conexión cósmica con la libertad que no había sido desarrollada anteriormente. Para Sagitario, la libertad no es ausencia de límites, sino la presencia absoluta del propósito. Cuando siente que su vida se alinea con lo que vino a hacer, una energía heroica se libera dentro de él. Es el eco de arcos antiguos tensándose, el llamado de civilizaciones pasadas que recuerdan a este espíritu viajero que nació para caminar entre mundos, para cruzar paisajes externos e internos, para ascender montañas y, al mismo tiempo, para derribar montañas internas que bloquean la visión. En ese tránsito se despliega el aspecto más épico de todos, la capacidad de Sagitario para encender destinos. No solo el propio, sino el de aquellos que lo rodean. Su presencia, su risa, su forma de contar historias, su manera de levantarse después de cada caída, todo eso enciende fuego en quienes lo escuchan o lo observan. Ese poder, aunque pocas veces reconocido,
es uno de los regalos más trascendentes de su naturaleza. Con cada paso, Sagitario demuestra que el espíritu humano puede romper barreras, reinventarse, vencer miedos y transformar lo ordinario en extraordinario. Así, mientras los cielos continúan moviéndose, Sagitario sigue siendo ese viajero incansable que avanza con la mirada fija en lo que aún no existe, pero que inevitablemente nacerá bajo sus pasos. Cada tramo de su camino se convierte en un relato legendario, porque su esencia no pertenece a las historias pequeñas. Sagitario es, y seguirá siendo, la fuerza que expande, el fuego que guía y la visión que ilumina incluso los lugares donde todavía no ha llegado la luz. En lo más profundo del mapa astral, donde los signos revelan no solo rasgos sino también misiones ocultas, Sagitario guarda un componente de grandeza que rara vez se menciona, un elemento que se manifiesta en momentos clave y que amplifica su figura de arquero cósmico. Esa grandeza no se limita al entusiasmo o la aventura, sino que nace de una vibración que envuelve a Sagitario desde antes de su encarnación. Es la vibración del viajero antiguo, del maestro que no enseña desde la teoría sino desde la experiencia absoluta, del espíritu que ha cruzado tantas dimensiones que su presencia en esta vida trae consigo un eco ancestral difícil de comparar. En esa vibración se esconde un sentido de justicia que no ha sido desarrollado en lo hablado anteriormente. No se trata de una justicia fría o calculada, sino de una brújula interior que se activa cuando el mundo parece perder su dirección. Sagitario reconoce, casi de manera instintiva, cuando una situación se aleja de la ética universal y siente el impulso de corregirla, no por autoridad, sino por coherencia espiritual. Esta cualidad lo convierte en un defensor de causas que otros no se atreverían a aportar, porque para Sagitario la verdad no es un concepto abstracto, es una fuerza viviente que atraviesa su alma. Cuando esa fuerza se activa, su voz se vuelve más firme, su espíritu más brillante y su energía más influyente. En esos momentos, Sagitario deja de ser un simple viajero para convertirse en un guardián del equilibrio cósmico. Otra dimensión poco explorada es la relación entre Sagitario y los límites invisibles. El arquero no solo desafía fronteras externas, sino que también posee una habilidad excepcional para romper barreras internas que otras personas arrastran toda la vida. Cuando enfrenta miedos, dudas o bloqueos emocionales, Sagitario posee un impulso interno que lo obliga a atravesarlos, como si una voz interior le recordara que ninguna sombra puede impedirle avanzar. Ese enfrentamiento con sus propios abismos genera una fortaleza única, una capacidad de renacimiento continuo que lo vuelve ejemplo para quienes no se atreven a dar el primer paso. Cada vez que Sagitario cruza un límite personal, el universo entero parece expandirse con él, como si su crecimiento tuviera un impacto directo en la energía colectiva. Dentro de ese proceso surge algo aún más profundo y no mencionado, la relación del arquero con el silencio. Aunque se le reconoce por su energía expansiva, por su humor y su espíritu libre, existe un silencio interior que le permite conectar con conocimientos que no provienen de este mundo. Ese silencio es un portal hacia su sabiduría más antigua, la que no se puede estudiar ni aprender, solo recordar. En esos momentos de quietud, Sagitario accede a intuiciones que otros tardan años en comprender. Su mente se alinea con la esencia de Júpiter, recibiendo visiones, ideas y revelaciones que le permiten comprender rutas que aún no se han abierto. Ese vínculo con el silencio es un secreto de poder, una fuente de claridad que le permite saber cuándo avanzar, cuándo esperar y cuándo cambiar por completo el rumbo. En lo emocional existe un territorio que tampoco ha sido plenamente desarrollado. Sagitario ama con una intensidad que viaja más allá del tiempo y las circunstancias. Su amor no se estanca, no se encierra ni se limita. Es un amor que inspira, que abre caminos, que limpia heridas con ternura y que ilumina la vida de quienes lo reciben. Esa forma tan amplia de amar puede ser tan poderosa que a veces intimida, pero también transforma, porque Sagitario toca lo emocional con una honestidad que pocos signos pueden sostener. Cuando su corazón se entrega, no lo hace a medias, lo hace con la fuerza de un espíritu que reconoce la belleza sagrada de los vínculos auténticos. En ese tipo de amor, Sagitario se convierte en un faro emocional que enseña, sin palabras, lo que significa amar con libertad pero también con profundidad. Existe además una relación espiritual profundamente épica entre Sagitario y el destino colectivo de la humanidad. Su energía no actúa solo en el plano personal, sino que aporta un impulso de crecimiento a la consciencia global. Allí donde Sagitario se manifiesta, ya sea a través de una persona, una idea o un movimiento, se genera expansión, cuestionamiento, evolución. Sagitario rompe estructuras rígidas, empuja los límites de lo conocido y despierta en otros el deseo de explorar territorios nuevos. Al hacerlo,
contribuye a que la humanidad avance hacia una visión más amplia de sí misma. Su espíritu encarna el impulso evolutivo que mueve al mundo hacia ideas más grandes y horizontes más abiertos. La conexión entre Sagitario y la luz también guarda aspectos no desarrollados. No es una luz superficial ni decorativa, sino una luz interna que nace de la combinación entre sabiduría, libertad y coraje. Esa luz no solo ilumina caminos, sino que quema falsedades, disuelve miedos y revela verdades ocultas. Es una luz que actúa incluso cuando Sagitario no es consciente de ella, porque hace que otros se sientan más vivos, más capaces, más inspirados. Es la luz del arquero que apunta al cielo, recordando al mundo que siempre existe un lugar más alto al cual aspirar. En el plano energético también existe un aspecto fundamental. Sagitario canaliza una fuerza de movimiento continuo que no solo impulsa el cuerpo, sino también el alma. Esa fuerza lo mantiene en evolución constante, evitando estancamientos y permitiéndole reinventarse tantas veces como sea necesario. Su espíritu no nació para quedarse quieto, sino para transformarse. Cada experiencia suma una pieza a su puzzle interior, cada viaje añade un capítulo a su leyenda personal, y cada caída da paso a un renacimiento más grandioso. Finalmente, en un nivel todavía más profundo, Sagitario es portador de un llamado heroico que vibra silenciosamente en su interior. Es el llamado a caminar con dignidad, a expandir con valentía, a iluminar con entusiasmo y a elevar con sabiduría. Ese llamado lo convierte en un signo que nunca pasa desapercibido, porque su presencia lleva la energía del movimiento, del descubrimiento y del despertar. Su esencia es una promesa de grandeza, una fuerza que avanza incluso cuando el camino parece incierto. Y mientras el mundo siga necesitando almas que señalen nuevos horizontes, Sagitario seguirá siendo el guía incansable, el viajero eterno, el espíritu que inspira y la luz que recuerda que siempre hay algo más allá.